Todos intentan controlar la capacidad de transformar la naturaleza a su alrededor en vida y energía, porque con ella podrán conquistar el mundo como quieran. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo no con una sorpresa, sino con dos, ya que si te gustan las historias complicadas, que duren y además tengan mucho contenido, este es tu juego. Pokémon Ascensión es una saga de juegos para PC y Android completo con nueva historia y región, traducido por PokéAJ al español. Si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete con la campanita, ya que subo varios vídeos a la semana o deja tu like. Con 500 likes haré más especiales con distintas sagas de juegos. Antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link justo aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Si no lo ves por arriba, lo tendrás en la info del juego dentro de la descripción. También juego muchos de estos juegos por Twitch, como seguramente estaré haciendo ahora si eres de los más Fast and Furious del canal, pero también puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram, donde subo muchas tonterías y contenido extra sobre Pokémon, así que mira los links en la descripción. Primero, como siempre, voy a comentar los Pokémon, que en ambas versiones van a ser parecidos. Tendremos todos los Pokémon desde la primera generación hasta la sexta generación, tanto en la primera entrega como en la segunda. Lo más importante, que además también se centra la historia, son los Pokémon oscuros, que serán la clave principal de la saga. También se han incluido las mega evoluciones en batalla, junto a otras mejoras como tipo hada y daño físico y especial. El estilo de batalla se ha cambiado en general, ya que tiene gráficos mejorados estilo 3DS, con movimientos y habilidades actualizados hasta la sexta generación. Lo mejor es que veremos una notable mejora en las batallas y su dificultad. Ahora eso sí, voy a comentar un poquito los gráficos, pero empezaré con Ascension 1. En el primer juego tendremos gráficos más estilo oro corazón. Tanto los personajes como decorados recuerdan más a este tipo de sprites. Yo creo que este es el mayor cambio que vamos a encontrar entre los dos juegos, que es el aspecto gráfico. Por otra parte, Ascension 2 está más inspirado en blanco y negro, por lo que veremos personajes más alargados. Creo que en gráficos son los cambios más notables que vamos a encontrar. Eso sí, es verdad que se notará en Ascension 2 que están mucho más actualizados. Hay que decir que en general, los gráficos son bastante bonitos y se ven perfectos. En ambos juegos vamos a tener nueva historia y mapas, incluyendo los eventos secundarios, que podremos encontrar a lo largo de nuestra aventura. Lo mejor es que iremos con Máximo o Cynthia, aunque no sé si esos son los dos personajes tal cual, pero sí, está el sprite de Máximo con el que seremos protagonistas, que la verdad está muy chulo. Y ahora sí, os voy a contar la historia que yo creo que es lo más importante del juego y vamos a ver qué nos trae. Como apunte, no haré spoiler de Ascension 2 por si quieres jugar el primero, aunque en sí en el resumen de Ascension 2 tampoco te hacen ningún spoiler muy importante, pero por si acaso, yo lo que te voy a contar es la historia del 1 y si te llama la atención ya lo juegas y juegas el 2, eso ya depende de ti. Todo comienza en Little Wind Town, con Steven o Cynthia cuando empiezan su viaje Pokémon con su primer Pokémon de la región de Kalos. En el curso de su aventura, descubres un equipo llamado Team Omega, que ataca la ciudad de Rusturd City. Después de ese ataque, el equipo Omega aparecerá muchas veces durante el juego con el objetivo de destrucción con sus Pokémon de oscuridad. Y no solo está el equipo Omega, hay también un equipo rival llamado Team Alpha, que tienen valores opuestos. Estos están dirigidos a la máxima pureza y perfección. El equipo Omega lucha principalmente para encontrar un Pokémon legendario llamado Lugia para hacerle oscuro, ya que el equipo Alpha pretende encontrar dónde vive un Pokémon que tiene la capacidad de transformar la naturaleza a su alrededor en vida y energía, porque con ella podrán conquistar el mundo como quieran, puro y perfecto. Y sí, la verdad que esta es la historia y a mí me gustó muchísimo. Eso sí, en la segunda parte de Ascensión seguiremos el viaje con nuestro protagonista, pero eso ya tendréis que descubrirlo cuando acabéis el primer juego. Yo creo que esto como resumen está bastante bien y os habéis hecho un poco la idea de lo que ocurre en el juego, a fin de cuentas es lo importante. Entre algunos de los cambios sí es verdad que Pokémon Ascension 2 es mucho más llamativo, por lo que veremos mejoras en los mapeados. También tened en cuenta que el primer juego es el primero, pero la verdad que la historia te atrapa y es un juego que se ha comentado muy poquito y que encima tenemos en español,
que tampoco es que haya demasiados. Y ahora sí, voy a explicar un poco mi opinión personal. En general creo que es un juego llamativo y muy olvidado. El problema es que fue traducido por PokéAJ que terminó desapareciendo, por lo que es complicado encontrar alguno de estos juegos. Sinceramente esto hace que el juego se haya olvidado por el tiempo, pero es una de las únicas cosas malas que puedo decir. La historia, región y decorados me encantan, ya que te llevan a los distintos lugares de la aventura. Los personajes me gustan, ya que son conocidos y además nos cuentan una parte de la historia que no conocíamos. Creo que es una gran oportunidad Pokémon Ascension porque hay pocos juegos que den tanto y encima en 2 juegos y en español. En verdad, si te gustan las sagas o juegos largos, este es perfecto. Sinceramente tiene todo lo que necesitamos y oye, ¿para qué más? Yo lo recomiendo. Tampoco puedo decir lo contrario, el juego sorprende, nos lleva por nuevos lugares y encima tenemos mega evoluciones y Pokémon oscuros. Creo que es un juego con mucho potencial que tenía que ser recordado y oye, nunca es tarde, sobre todo con estas mejoras que nos trae. Muchos somos los que nos gusta jugar con mega evoluciones, sobre todo cuando llegamos a cierto nivel, por lo que sí, no tendremos ningún problema en utilizarlas a lo largo de la aventura. Los Pokémon oscuros también son una buena opción, que además son los que nos irán llevando por la aventura para conocer qué es lo que ocurre en las 2 versiones. El detalle de Máximo me encantó, me parece un gran personaje y la verdad me hizo mucha gracia. ¿Qué le vamos a hacer? Pokémon Ascension 1 puede que sea el peor, ya que fue el primero, pero yo creo que simplemente la historia se dividió en 2. Pokémon Ascension 2 se nota mucho más renovado, con sprites más nuevos, pero la verdad que me gustan ambos y si me quedara con uno diría que el primero. ¿Qué le vamos a hacer? Me encantan los sprites redonditos. Eso sí, deja tu comentario para saber tu opinión sobre el juego, que también me gustaría saber qué piensas y si tiene o no tanto potencial como parece. Si te ha gustado y quieres que haga más vídeos así, pues deja tu like, que ayuda muchísimo. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y puedo seguir informando y continuar con el canal sin que te pierdas ningún vídeo. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Y además así, veis los nuevos emotes del canal y los podéis utilizar en los comentarios. Así que, Combo Breaker, chicos, Combo Breaker. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Y si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botonaco para que te suscribas, así sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. También te dejo un link en todo el medio para que tengas la info del juego. Y ya sé que sí, os dejo y hasta el siguiente. ¡Un saludo!